Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es César Asensio, soy arquitecto y les doy la bienvenida a esta serie de webinars para Graphisoft Learn. Y hoy día los quiero invitar a poder revisar el uso de ArchiCAD con una perspectiva de poder integrar recursos que normalmente tenemos nosotros disponibles por el uso cotidiano de nuestro oficio, como sería el Google Forms o los sistemas de correo que normalmente estamos utilizando. Esto con el foco del control de la obra o poder de alguna manera recopilar datos que han sido generados in situ a distancia sin mayor complejidad que la utilización de los software que normalmente nosotros tenemos en uso en nuestra oficina o en nuestros servicios que contamos o contratamos normalmente, sin tener servidores o programas adicionales que dependan de algún tipo de pago adicional y que nos permitan de alguna manera hacer más productivo la incorporación de datos de la situación, en este caso de oficina, versus la situación que tenemos en una obra en particular. En este sentido, lo que les queremos proponer es básicamente este flujo de trabajo que ustedes pueden estar visualizando aquí, en donde mezclamos específicamente por una parte la revisión de los modelos en obra a través de la aplicación BIMEX, la cual nosotros a través de la incorporación de un formulario de Google Forms que va a recopilar los datos de un avance de obra en particular o algún tipo de comentario que yo quiera atribuir desde el concepto de la obra hacia, en este caso, el ArchiCAD para poder tener algún tipo de gráfico especial. Lo vamos a, de alguna manera, rutear por Google Forms, el cual, por defecto, Google Forms deposita y almacena todos estos datos en una base de datos a través de Google Sheets y que es una planilla de cálculo el cual va organizando de una manera secuencial el ingreso de datos y la centraliza. Si bien todo esto está en la nube, nosotros a través de la incorporación y la relación de una consulta a través de un archivo de texto, a través de Excel, podemos consultar la planilla de Google Sheets y el cual mantiene los datos actualizados de una manera local en nuestros computadores personales, la cual de esa manera nos permite a través de Excel incorporar ArchiCAD, en este caso para que procese los datos y los administre de la manera gráfica que determine el usuario para hacer un control de obra, para hacer una clasificación de recintos, para establecer comentarios de cómo va algún registro en particular. Y finalmente BIMcloud, que va a permitir la comunicación entre las distintas opciones que BIMX va a poder hacer en las notas y cerrar con ese tipo el flujo de trabajo que nosotros vamos a determinar para esta presentación que les hemos traído hoy en día. La presentación específicamente primero parte todo en ArchiCAD, porque ArchiCAD es donde tenemos que nosotros crear las propiedades que van a ser relacionadas con los distintos formularios o en este caso consultas que vamos a hacer en obra. En el administrador de propiedades que tenemos en ArchiCAD, nosotros hemos creado básicamente 3 nuevas propiedades asociadas a las zonas de ArchiCAD, específicamente en este ejercicio, en donde primero creamos la propiedad que se llama Links a Google Forms, el segundo el avance de obra, el tercero el comentario y finalmente un sumario o un resumen que nos va a permitir establecer gráficos para poder visitar en línea desde la aplicación, en este caso BIMX. En el primer ejercicio que están viendo ustedes aquí, vamos a ver el link a Google Forms, en donde pueden ustedes observar que se genera, este es el más importante de todos, porque la pregunta que cabe es cómo yo relaciono una zona en particular y en BIMX cómo yo sé
que la zona que estoy de alguna manera ingresando datos es la correcta para que de alguna manera los datos lleguen al lugar que corresponden dentro de ArchiCAD. Aquí nosotros generamos un link a partir de una forma preestablecida que les vamos a mostrar cómo se hace. Y finalmente, este link a Google Form es básicamente una propiedad que se establece mediante una cadena de texto, en donde generamos una expresión donde ponemos el link de Google Form con un comando de FDX, en este caso una fórmula, que sería un concatenar, que permite agregar texto 1 más texto 2. En este caso el texto 1 sería el link a Google Forms, y se le suma específicamente el dato que en este caso el concatenar se le suma el dato que sería el ID único. Acá tenemos link a Google Forms y podemos ver el ID único en esta fracción en las propiedades y parámetros que agregamos. Teniendo en cuenta ese primer parámetro, ya este es el más importante porque de esta manera vamos a ir a un solo formulario, el cual va a ser sumado en este caso al ID o el ID único de la zona. Y eso es lo que va a permitir de alguna manera hacer match cuando nosotros queramos incorporar la información. El segundo parámetro que nosotros vamos a hacer, o en este caso propiedad, que va a ser legible dentro de las propiedades de ArchiCAD, van a ser específicamente el avance de obra, que es un parámetro o un conjunto de opciones, donde agregamos opciones que van a ser las que nosotros vamos numéricamente a determinar como avance de obra, entendiendo que lo vamos a hacer en un 0, un 2, un 4, un 60, perdón, un 40, 60, 80 y 100%. Teniendo en cuenta esto va a quedar disponible dentro de las propiedades de las zonas de ArchiCAD, específicamente en las clasificaciones y propiedades, donde vamos a poder nosotros manualmente, si queremos, aportar este valor, pero este valor va a ser el que vamos a nosotros a captar directamente desde en este caso, de la forma que está en este caso operando la persona a través de su smartphone dentro de BIMEX. ¿Ya? O en este caso un iPad, etcétera. Estas opciones también nosotros las hemos complementado con un comentario. El comentario no es nada más que de una propiedad que tiene un valor de cadena de texto, la cual nos va a permitir hacer un comentario, quizás quién hizo la observación, o un comentario específico que no tengo materiales, sigue estando igual que la semana pasada. Nos permite establecer comentarios libres. Hay que entender que esto es libre, nosotros podríamos crear los parámetros que necesitáramos dentro de un avance que fueran datos que necesitamos recopilar. Finalmente, el cuarto parámetro que hemos incorporado en esta base es específicamente el parámetro, o en este caso propiedad de sumario, que nos permite hacer un registro de una dirección web específica, de una cadena que va a ser finalmente un valor definido como un sitio web donde tenemos almacenado un dashboard o link con gráficos de todos los registros de datos. Esto va a poder de alguna manera permitir que el usuario de BIMEX pueda consultar si los datos, cuál ha sido el histórico de los datos de una manera interactiva y no tener que requerir que se les retroalimente de otra manera. Todo esto relacionado con las forms de Google, que son los formularios que permiten recopilar los datos específicos. Teniendo estas tres propiedades que nosotros hemos agregado dentro del administrador de propiedades de ArchiCAD, estas, para que ustedes se den cuenta, van a estar disponibles dentro de las definiciones de zona y van a estar disponibles dentro de una clasificación que hemos creado que se llama, en este caso, Geográficos One, Site Properties. En este caso tenemos links a Google Forms, tenemos avance de obra que por defecto está 0, comentarios y sumario, que es lo que están viendo acá. De esa manera se van a desplegar todas las zonas por defecto y van a ser las que nosotros vamos a preparar el archivo, ¿ya? De esta manera, nosotros teniendo un archivo o un proyecto, esto como es un solo formulario y al tener el ID único,
esta manera la podemos utilizar para cualquier tipo de proyecto, no necesariamente para un proyecto en particular y no tenemos que estar variando si no tenemos cantidad de zona o cantidad de elementos. También podríamos decir que esta misma propiedad que nosotros estamos agregando, que se le agregamos en esta oportunidad las zonas, podríamos agregársela a todos los elementos o categorías que existen dentro de, en este caso, ArchiCAD. ¿Ya? Google Forms. Para los que no conocen Google Forms, en este caso, Google Forms, ustedes con un correo Gmail, con una cuenta corporativa que esté ocupando Gmail, ustedes van a poder, en este caso, generar a través de Drive un nuevo, ¿cierto?, formulario de Google, el cual sencillo se va a crear automáticamente dentro de la cuenta asociado a su cuenta de correo electrónico. Nosotros en esta oportunidad lo hemos hecho en la cuenta corporativa, lo que nos permite también mantener el registro de las credenciales asociados a los correos electrónicos de cada participante. Es decir, si un participante no tiene acceso porque no tiene la clave de su mail corporativo o está utilizando otra, no va a poder acceder al formulario ni hacer citas específicamente a avances de obra. Podrá ver el modelo BIMEX que lo bajó, pero no va a poder de alguna manera acceder si no cuenta con una cuenta. Entonces es importante en este sentido que ustedes entiendan que podemos limitar los permisos a través de estas formas de Google siempre cuando yo limite también el acceso a las cuentas corporativas que puedo hacer. Entonces, el formulario que nosotros vamos a crear, o en este caso que se creó, es básicamente un formulario que cuenta con 3 campos, y estos campos o parámetros que nosotros vamos a definir son los mismos que nosotros hemos definido en ArchiCAD con anterioridad. En este caso, por ejemplo, el ID, que es el ID o el número de referencia que nos va a permitir hacer el match finalmente con los elementos, es el mismo ID, es el que va a hacer match con el ID único de ArchiCAD. En el caso de avance de obra, nosotros hemos creado este parámetro con una lista desplegable en donde el usuario va a poder seleccionar entre los avances que nosotros hemos determinado entre 0 y 100%. En este caso el valor es nominal porque el porcentaje no lo va a procesar ArchiCAD como un porcentaje, sino lo procesa como un número, como le dijimos, un valor numérico. En este caso, es una lista desplegable, los cuales estos campos son obligatorios y el avance de obra va a ser match o de alguna manera va a determinar que el parámetro o la propiedad se adquiera en el avance de obra en particular en ArchiCAD. Y finalmente el comentario, el mismo concepto, va a ser legible o va a ser de alguna manera ruteado o mapeado en el comentario que hemos creado en las propiedades con anterioridad en el archivo ArchiCAD, en el administrador de propiedades, que va a permitir que los datos de alguna manera se junten. En Google Docs o Google Forms, nosotros, ¿cómo hacemos para que estos campos se llenen automáticamente? Y esta es una utilidad de Google Forms. Cuando ustedes generan un formulario, ustedes pueden tener un enlace de prellenado. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente se va a llenar el dato que ustedes predispongan para ello, para no estar de alguna manera haciéndolo manualmente. Entonces, las configuraciones de Google Forms, ustedes van a obtener el enlace prellenado, van a de alguna manera a llenar con el ID, o en este caso el ID único que va a ser el elemento, y obtienen el enlace. Con esto les va a dar un link específico que ustedes van a poder rellenar y que fue lo que nosotros ingresamos en la propiedad de Google Form en ArchiCAD, donde hacíamos un concatenar, donde poníamos en primer medida el dato del link, que es el que obtenemos en esta parte, más el ID único que lo obtiene directamente de la zona o del elemento que nosotros queremos de alguna manera controlar con estos formularios. Por eso, esta metodología permite que nosotros podamos definir formularios para
cualquier elemento de ArchiCAD. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar, puede ser pilares, pueden ser muros, pueden ser forjados, podrían ser mobiliarios, podrían ser cubiertas o techos, etcétera, y podríamos darle a cada uno un valor de obra o algún comentario mientras estamos generando, porque de esta manera todos los objetos y todos los elementos de ArchiCAD tienen la correspondencia de contar con un ID único, y es básicamente lo que todos los modelos BIM pueden hacer. Incluso podríamos hacerlo con un modelo IFC sin ningún problema. Cuando se obtiene este enlace de prellenado, también nosotros en Google Forms como configuración vamos a través de la utilidad que tiene esta Google Forms, de, en este caso, activar el Advanced Summary, que es básicamente el que nos permite hacer estos dashboards o registros de gráficos interactivos de acuerdo a las respuestas que se vayan a utilizando los elementos. Entonces, en teoría, nosotros podríamos tener el dashboard por zona, por pilares, por muros, por puertas, por ventanas, si es que habilitamos los formularios de esa manera. En este caso y en este ejemplo, nosotros hemos determinado específicamente que se haga por las zonas en particular. Teniendo en cuenta esto, una vez que configuramos estos elementos, copiamos el link que nos da este dashboard básico. Fíjense que tenemos acá un dashboard básico que tiene marca temporal, tenemos avance de obra y gráficos para poder incorporarlo, y lo incorporamos en el sumario que habilitamos en la propiedad de ArchiCAD. Entonces, estos dos mundos paralelos, lo que queremos mostrar aquí es que hemos ilustrado o hemos mostrado que en este caso tenemos la posibilidad de crear, en este caso, propiedades en ArchiCAD, en administrador de propiedades, y hemos creado un Google Forms con los mismos parámetros o propiedades cuales van a ser rellenados a través de esta metodología. ¿Qué nos queda por configurar? Básicamente, en ArchiCAD, nosotros tenemos que crear el esquema de zonas. El esquema de zonas básicamente nos va a permitir que estos datos puedan ser legibles dentro de BIMX. Si nosotros no exportamos la zona que contenga las propiedades que hemos cargado, las nuevas propiedades, no van a poder ser legibles dentro de la configuración de las propiedades que voy a tener del elemento en BIMX. Entonces es importante, desde este punto de vista, configurar y agregar los parámetros para que sean legibles. Nosotros hemos agregado un esquema, en un esquema de zona, el cual tiene el ID único, el nombre de zona, el número de la zona, el link a Google Forms y el link al sumario o a los dashboards que nosotros hemos determinado, ¿ya? Estos se han incorporado y se han dado criterios para que, en este caso, ustedes pueden dar criterios que solamente sean zonas, porque al incorporar el ID único, como saben ustedes en ArchiCAD, si incorporamos ID único, van a salir todos los ID del proyecto. Tenemos que necesariamente generar un criterio de clasificación, y también hemos clasificado por capa solamente, por ejemplo, las zonas interiores que tenemos en este archivo, lo que nos va a permitir nosotros ir creando distintos criterios para distintas situaciones. Ya en este sentido lo hemos determinado así para poder controlar temas netamente internos. Aquí podemos ver la zona creada y podemos ver que tiene cada uno de sus propiedades que hemos tratado nosotros de asimilar en este proyecto. Y fíjense que automáticamente ha creado el link a Google Forms, que mantiene la dirección de correo, que es extensa, la redirección web o URL, más el ID único, que va a ser el que va a determinar cuál va a ser el link específico. Hay que entender que al nosotros hacer un concatenar en el administrador de propiedades en esta propiedad específica, automáticamente se han generado los links a Google Forms hacia cada uno de los formularios con auto rellenado, autorrespuesta. ¿Ya? Eso es maravilloso desde el punto de vista informático, porque si no nosotros tendríamos que estar rellenando de manera manual.
y esto de alguna manera necesitaría de alguna aplicación extra para hacerlo. Hemos logrado encontrar esta manera gracias a la ayuda también de algunos colaboradores de Graphisoft, específicamente Professional Service de acá de Chile, que nos ha permitido también poder ver algunos tips para poder llegar a una buena resolución en este sentido. Segundo, también hemos creado una segunda zona, un esquema de zona, perdonando, es decir, un segundo esquema de zona, que nos va a permitir, este esquema de zona es el que nos va a permitir hacer el link de interoperabilidad entre los datos administrados y para poder devolverlos o cargarlos nuevamente a ArchiCAD para que se realice la actualización y obviamente la lectura de los datos que andamos buscando. Este esquema de zona solamente identifica el ID único, el nombre de la zona, el avance de obra, que es básicamente el dato que necesita, el dato duro que necesitamos, y el comentario, que sería el otro dato duro que nosotros necesitamos incorporar. De la misma manera, esto tiene que tener un filtro por las zonas disponibles, un criterio, y para que nos permita verificar y visualizar solamente lo que necesitamos. Ya hemos organizado de esta manera para que tenemos disponible en este caso cada uno de ellos. Aquí tenemos el resultado, donde podemos ver la zona creada, el esquema de zona, con su ID único, el nombre de la zona y un avance que por defecto estaba todo igual, pero nos permitía a nosotros entender que ese avance se iba a rellenar en algún momento. Finalmente, todo esto llega de alguna manera a su relación cuando nosotros generamos a través de la aplicación o en este caso la utilidad más que aplicación de interoperabilidad de ArchiCAD 23, que nos permite exportar los valores de propiedades desde un esquema. En este caso vamos a exportarlo del último esquema a través de esta utilidad. Hemos dispuesto en nuestra barra de herramientas, ¿cierto?, el botón respectivo para estar de alguna manera solamente presionando el botón y sea mucho más sencilla intercambiar los datos en este sentido. Una vez que nosotros tenemos esta operación, vamos a poder exportar los valores y vamos a estar preparados para recibirlos. Se exportan específicamente en una planilla específica, la cual nosotros hemos determinado en una planilla que está compartida a través de Google Drive de cuenta corporativa, lo que nos permite a nosotros tener la actualización inmediata y todos los colaboradores podrían estar recibiendo al mismo tiempo la información si están trabajando, por ejemplo, un proyecto en Bing Cloud. ¿Ya? Es decir, si estamos trabajando el mismo proyecto, independiente que la actualización de los datos podría hacerse a través del enviar y recibir, pero también es posible que cada uno cargue la información y se haga un match con esta aplicación en particular. Se exportan los valores de propiedades y finalmente nosotros vamos a tener un Microsoft Excel que nos va a permitir a nosotros entender el ID único, el nombre de la zona y el avance que de alguna manera tenemos por defecto. Este es el avance y el comentario que nosotros vamos a generar posterior a ese tema. Bueno, ¿cómo es el registro de datos? Si bien en la parte anterior nosotros hemos revisado cómo fue el tema ya más de programación, de cómo podemos generar todo este ambiente para que existan las conexiones. Por un lado, exclusivamente trabajar en las propiedades y administrador de propiedades de ArchiCAD y por otro lado configurar de alguna manera el match o una situación espejo en Google Forms. Ahora, a través de estos links, cuando se exporta el modelo hacia Vmex en una publicación a partir de con todas estas configuraciones establecidas,
Nosotros aquí tenemos una pantalla de un smartphone donde tenemos el proyecto y vamos a seleccionar las zonas, las cuales las tenemos que activar, y vamos a ir a la información. Luego de la información, tenemos dos casos acá. Nosotros nos va de alguna manera a llevar a las propiedades o a las propiedades que tiene esa zona. Aquí tenemos el elemento, las propiedades de la zona, nos va a decir acá primero las características de la zona, los metros cuadrados, cosas que ustedes deben conocer, la mayoría de ustedes cuando han utilizado Vimex, pero aquí se incorporó el link a Google Forms. Bueno, dentro de crítica estamos trabajando para que ese link sea algo más bonito que todo ese cadena de texto, pero por el momento funciona y nos permite a nosotros entender desde el punto que estamos generando ese elemento. Cuando se genera el link, automáticamente en tu smartphone o en este caso iPad, van a generarse automáticamente la lectura o el link hacia Google Docs, en donde fíjense que automáticamente se llena el ID del elemento, que ustedes pueden ver que lo estamos viendo aquí donde está el link en Vimex. Automáticamente se llena ese elemento y lo que yo tengo que rellenar es básicamente el avance de obra y los comentarios para después enviar esa información hacia, en este caso, la nube, donde van a ser captados los datos y van a poder administrarse. Luego que yo hago ese proceso, zona por zona, o las que requiera, o los elementos simulando que fueran también otros tipos de elementos, vamos a recibir esta información y ustedes van a ver acá cómo es el flujo con un video animado que les voy a dejar en pantalla. Bueno, acá podemos cargar el proyecto. Ustedes pueden visualizar que el proyecto tiene distintas, ¿cómo se llama? Tiene el Vimex tiene las distintas plantas, podemos ir por plantas, puedo verificar la planta 1 y lo importante es activar las zonas para que ustedes puedan verificar dónde están y poder seleccionarlas para que puedan generar la observación en particular. Aquí nos vamos a una planta del primer piso y podemos ver los dos links, los cuales nos llevan al avance. Puedo poner una observación y se envía la respuesta. Finalmente voy a otra zona, hago link y generamos otra observación y generamos la observación del avance que puedo tener. Esto teniendo en cuenta que puede ser una persona que está directamente a kilómetros de distancia. Esa sería la metodología de trabajo con los links que nosotros hemos implementado a través del administrador de propiedades para que sean legibles. Entonces, una vez que se han captado los datos y se han enviado los datos a Google Forms, acuérdense que Google Forms tiene la particularidad de enviar automáticamente las respuestas a un formulario de Google Sheets, Spreadsheets, en este caso es el nombre correcto, y se pueden ver los registros que se enviaron con una marca temporal, con el ID, que es justamente el ID que nosotros necesitamos, el avance de obra y el comentario en particular, que es lo que nosotros hemos definido como los datos que queremos, en este caso, interoperar. Una vez que recibimos esos datos, desde el punto de vista de la configuración de Google Sheet, que esto se hace una vez, cómo compartimos los datos con Google Sheet para que lleguen localmente a nuestro computador, a través de la opción que tiene la plantilla de Sheets en Google, donde están los datos, hay una opción que dice publicar en web. Y esta publicación en web nos permite a nosotros publicar o hacer de alguna manera factible que nosotros podamos hacer una consulta a través de bases de datos de este archivo que está alojado en una nube corporativa. En este caso, el archivo que yo voy a obtener va a ser un archivo separador por comas, que va a ser un vínculo a este, y que yo copio ese dato, voy a copiar esa dirección, y esa dirección finalmente en un Excel o archivo Excel común y silvestre que yo tengo en mi computador, en mi equipo, voy a insertar los datos desde un archivo de texto, una consulta,
obtener datos desde una consulta y voy a copiar la dirección que he copiado en el cuadro de diálogo, el cual automáticamente va a establecer el link directo, lo que finalmente voy a insertar y voy a tener una copia espejo de manera local a lo que tengo en la nube que constantemente va a estar recibiendo data. Y si yo actualizo esta información, la consulta quedó hecha, la información en mi PC, mientras tenga conexión a Internet, voy a poder verificarla de la misma manera que yo tengo la información acá. ¿Cuál es la particularidad de poder conectarlos de esta manera? Es específicamente la posibilidad que tengo de trabajar de manera local y cargar los datos de una planilla Excel a otra planilla Excel, que es la que acabo de exportar por interoperabilidad, para que permita la incorporación de los datos como corresponden hacia la planilla de, en este caso, de la zona y posteriormente incorporarlas a ArchiCAD y tengamos el resultado de la información. En este sentido, nosotros podemos verificar que ahora el esquema que hemos importado, que lo tenemos en este caso en el lado derecho de la pantalla, va a incorporar los datos a la planilla que hemos exportado por relación de interoperabilidad o por la utilidad de interoperabilidad de propiedades, en este caso de esquemas de zona, desde ArchiCAD. Traspasamos los datos. ¿Cómo hemos traspasado los datos? Y aquí es la única, podría decir el único desarrollo que hemos nosotros efectuado un poquito más de manera informática, que nos ha tomado más tiempo, es justamente entender que en este sentido, este video, fíjense, aquí tenemos el formulario de respuestas, que es el formulario que tiene toda la metadata y que nos permite a nosotros visualizar los distintos datos que están en este caso operando dentro de Google Sheet. Cuando nosotros abrimos el Excel, hemos desarrollado una macro, que son esos dos botones, que permite adquirir, ¿cierto? Actualizamos, traemos los datos de Google Sheet, como les decía, y con esta macro lo que vamos a hacer es que incorporamos en cada uno de estos, a través del ID, vamos a incorporar los datos. Hemos desarrollado esta macro porque es copiar, pegar, filtrar, y para que lo realice de una manera sencilla. ¿Ya? Entonces copiamos los datos que han sido de alguna manera estructurados, y esos datos nos van a permitir a nosotros entender que la información que está llegando sea la que corresponde a cada ID en particular. Finalmente, a través de la importación de valores de propiedades de elementos, que es básicamente la otra opción que tendríamos, la anterior era exportar los valores para tener, y ahora importamos los valores bajo la misma planilla, la que ahora tiene los datos actualizados. Nosotros vamos a poder, en este contexto, poder recibir la información a través de la selección de la misma planilla que habíamos exportado, ahora la estamos cargando, y vamos a incorporar los datos que automáticamente se han cambiado en este caso, que van a ser comentarios o en este caso avance de obras según sea el parámetro que nosotros queremos incorporar. Si decimos nosotros que vamos a hacer clic acá, vamos a ver que la incorporación de los datos va a traer todos los datos a través del elemento, los va a incorporar hacia la zona específica y que finalmente ese elemento se va a ver de esta manera. Vamos a hacer play, vamos a incorporar esos datos y esto se hizo a través de esa fórmula, ¿ya? Para que de alguna manera todos los datos que sean cero, él genere una respuesta a un error distinto. Es decir, no sea un error, sino sea una respuesta. Con interoperabilidad, como lo habíamos dicho, importar datos, vamos a la tabla y se van a recibir los datos. Fíjense, ahí está la correspondiente, en este caso, los datos que hemos adquirido y los datos
sean, en este caso, automáticamente adquiridos en esa posición. Una aplicación que nosotros podemos hacer dentro de ArchiCAD cuando vamos a incorporar los datos, hemos creado una configuración de sobreescrituras gráficas que en este caso nos va a permitir el sobreescritura poder nosotros generar reglas específicas para los comentarios o los avances que tenemos en obra. Nosotros hemos generado comentarios de avance al 0, al 20, al 40, al 60, al 80 y al 100%, que son los mismos valores que la planilla de Google Sheets va a poder incorporar o va a poder de alguna manera consultar en un elemento. A través de esta configuración en particular, nosotros podemos tener, por ejemplo, representaciones gráficas inmediatas de cuáles son las zonas, según los colores, que tienen más retraso o tienen áreas de mi proyecto que tienen más retraso o tienen menor retraso por alguna razón en particular. Esto se me facilita a mí revisando de alguna manera, de manera paralela, los modelos y los gráficos de zona, conjuntamente, ¿cierto?, con todos los pisos y la creación de vistas específicas para la revisión particular de estos esquemas en particular. Es decir, podríamos haberlo hecho en planta, en elevación, en corte, generamos unas vistas tridimensionales que son un poco más ilustrativas del concepto en este sentido. Y aquí, a modo de término, podemos ver la incorporación de estos datos de importación, fíjense, y cuando se incorporan de manera automática podemos tener nosotros el registro de los distintos elementos o los distintos avances según los colores que se han establecido dentro de nuestro ¿cómo se llama?, proyecto en particular. Y con eso podemos nosotros cerrar el ciclo y podemos establecer generalmente las nuevas consultas que se vayan haciendo a través del tiempo. Como sabemos, toda aplicación de cualquier metodología necesita procesos y de alguna manera las reglas claras, que es lo que hemos establecido, que el BIM, procesos, política y tecnología. Aquí tenemos la tecnología, tenemos que tener los procesos bien claros y también las políticas que son básicamente ponernos de acuerdo. En un grupo de trabajo es necesariamente generar los perfiles y generar el ordenamiento para la utilización de eso. Esto ha sido básicamente la visión que les hemos querido traer nosotros como equipo de Graphisoft One. Agradezco enormemente su atención en el día de hoy y la paciencia por habernos escuchado. Y estamos abiertos a sus consultas y cualquier tipo de comentario que nos puedan realizar. Y si tienen dudas de seguir indagando en esta metodología, está abierto para que nos puedan contactar y nosotros poder ayudarlos en esto. Somos Graphisoft One, el distribuidor oficial para Chile de Graphisoft, y muchas gracias. Gracias por el tiempo y la paciencia.